Gloria a Dios. Nos disponemos ahora a la predicación de la palabra de Dios. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Hemos venido predicando todo este año acerca de la obra de Dios en la reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio, utilizando a dos siervos, Nehemías y Esdras. Y hoy continuamos en el libro de Esdras, en el capítulo 9. Vamos a leer los versos del 3 al 9. Esdras 9, del 3 al 9. Vamos a pedirle a usted que preste atención. Le pedimos al Señor que nos hable, pero pedimos que nosotros estemos atentos y escuchemos la voz de Dios. Leemos en Esdras 9, verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Vamos a orar pidiendo al Señor que hable a cada corazón por medio de su palabra. Señor Padre Celestial, venimos ahora a ti a poner en tus manos esta predicación, a pedirte que sea dirigida por tu Espíritu Santo, no solamente en la proclamación de ella, sino en la manera que es recibida. Que sea recibida con fe, con atención, con entendimiento, con la disposición de que el fruto de ella se produzca en nosotros. Sobre todo, Señor, te pedimos que tu nombre sea glorificado, que una vez más se proclame la grandeza de tu misericordia, para que tú recibas toda la honra y toda la gloria como tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y vamos a predicar este mensaje que he titulado El incomparable poder de la gracia de Dios. El incomparable poder
de la gracia de Dios. Esdras era un sacerdote y un escriba. La labor del escriba era a mano copiar letra por letra la palabra de Dios. No existía la imprenta. La única manera de que alguien podía tener en sus manos una copia de la palabra de Dios era que alguien la escribiera sobre un papiro. Y al hacer esta labor, este sacerdote conocía muy bien la ley de Dios. Estaba familiarizado con los mandamientos, los estatutos y decretos de su ley. Nos dice la palabra que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Era un hombre que había dedicado su vida a aprender la ley de Dios, a vivirla y a enseñarla. Por lo tanto, él sabía una lección que creo que todos nosotros hemos aprendido en nuestra vida, que cuando obedecemos a Dios hay bendición. ¿Cuántos saben eso? La palabra lo dice. Hay una lista de bendiciones que son consecuencia de la obediencia a Dios. Y si no lo aprendemos en la Biblia, lo vamos a aprender a través de nuestra vida. El que obedece tiene bendición. Pero así como hay bendiciones para la obediencia, también hay maldiciones para la desobediencia. Están también claramente explicadas en la Biblia y Esdras las conocía. Hay una larga lista de maldiciones para todo aquel que desobedece la ley de Dios. Estas dos lecciones son las primeras que aprendemos en la vida y diría yo las más fáciles de aprender. Pero hay una tercera lección que nos cuesta más. Y es la lección que vamos a mirar cómo Esdras la puede aprender solamente en el momento de su desesperación, de su tristeza, en el momento en que ve que todo ha terminado y que ha sido su vida un fracaso. Y esa lección es el poder incomparable de la gracia de Dios. Es una lección que solamente aprendemos, mis amados, después que hemos tratado por nuestros medios de obedecer la ley de Dios. Como el hijo pródigo que solamente aprende la lección de la gracia de Dios, después de haber tratado por sus propios medios de obtener el gozo, la felicidad de esta vida. Así también nosotros, habiendo recibido tanta bendición, tanta herencia de nuestro Padre Celestial, solamente después de haber gastado nuestra herencia y de encontrarnos como el hijo pródigo, reconociendo que hemos fallado, con hambre todavía, mirando a nuestro alrededor tanta maldad, en un instante el Señor derrama su gracia sobre él y él dice: ¿qué hago aquí? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Es una lección que aprendemos tarde en nuestra vida. Y Esdras había invertido tanto de su tiempo, de su esfuerzo y de su vida en edificar el templo. Habían logrado reconstruir el templo en Jerusalén. Había enseñado esta ley de Dios. Y después de haber hecho todo eso, se siente fracasado. Cuando debía haber celebración, en cambio hay lloro. Porque Esdras se da cuenta que nada de lo que él había hecho era suficiente para cambiar el corazón del pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo en este día, si tú todavía no te has dado cuenta de esto, esta es la realidad.
nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para nuestra salvación, para la salvación de nuestros hijos, para la salvación del pecador. Esdras se tira en el suelo de rodillas, rasga sus vestidos, se arranca sus cabellos, se arranca su barba, está frustrado, está enojado, porque dice, ¿para qué me he esforzado tanto? Yo no sé si tú has llegado a ese punto, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Qué más tengo yo que hacer para cambiar el corazón de este pueblo? Madre, ¿qué más puedes tú hacer para cambiar el corazón de tus hijos? Padre, ¿qué más puedes hacer tú? Lo único que puedes hacer es confiar en la gracia, en el poder incomparable de la misericordia de Dios. Porque lo que no puede hacer nunca el ser humano, solamente el poder de la gracia de Dios lo puede hacer. ¿Cuántos aquí confían en el poder de la gracia de Dios? Eso es lo que te salvó a ti. No hay nada más que nadie pudiera hacer para traer salvación. Es la gracia de Dios. Esta es una lección que nos cuesta aprender. Y por eso nos da un detalle tan importante la palabra de Dios cuando nos dice que Esdras esperó ¿hasta cuándo? Hasta el sacrificio de la tarde. Él estuvo esperando hasta el sacrificio de la tarde. Usted ve en el templo, había dos sacrificios que requería la ley de Dios. Uno era a las 9 de la mañana, cuando la gente estaba fresca, con nuevas esperanzas, con nuevas fuerzas, cuando decía, hoy voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y se presentaba esa ofrenda, ese sacrificio al Señor. Pero había un segundo sacrificio que era a las 3 de la tarde, cuando ya el día estaba avanzado, cuando ya la gente estaba cansada, cuando tal vez se había dado cuenta que no había podido lograr lo que se había propuesto en ese día. A esa hora, a las 3 de la tarde, se presentaba un cordero sin mancha. Se sacrificaba sobre el altar. Y esa ofrenda de la tarde era profética, porque era sombra de lo que había de venir. Porque un día a las 3 de la tarde, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, iría a la cruz, derramaría su sangre para limpiar nuestro pecado, para traer salvación a la humanidad. Y solamente, escucha bien, solamente por la sangre del Cordero de Dios tienes tu salvación. Solamente por su sangre derramada tenemos sanidad, tenemos restauración, tenemos libertad. Todo cuanto hemos recibido tiene una sola explicación, como hemos leído en el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. No hay nada que hemos logrado por nuestro esfuerzo. De hecho, hemos fallado. Usted sabe la razón que muchas veces tenemos que fallar, tenemos que caer, tenemos que frustrarnos. Es para que aprendamos que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra insistencia, es por el sacrificio del Cordero de Dios que vamos a tener salvación. Si tú confías en su sacrificio y en su sangre, tienes asegurada la victoria. Pero si confías en ti mismo, tienes asegurada la derrota. Quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes 18. Vamos a Primera de Reyes 18. Y leemos del verso 26 al 29. Y aquí encontramos la narración de un hecho muy importante que yo creo todos conocemos. El profeta Elías en el monte Carmelo le hace un desafío a los profetas de Baal.
450 profetas de Baal contra un solo profeta del Dios Altísimo. Y leamos en el verso 26 de Primera de Reyes 18 lo que sucede. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo.
Señor. Ahora sí, nos estamos moviendo mucho. Gracias, hermano. Solamente el Espíritu puede convencer a alguien. Decíamos que Dios le reveló a Esdras que ningún poder humano hubiera podido convencer al rey de Persia para que permitiera al pueblo regresar a la tierra prometida. En su debilidad, en su servidumbre, la gracia de Dios en ellos tocó el corazón del rey de Persia. A pesar de, gloria al Señor, ahí sí se escucha. Ahora sí, gloria a Dios. A pesar de nuestro pecado. No por nuestras buenas obras, sino a pesar de nuestra condición. Quiero que leamos ahora en Esdras capítulo 10. Vamos a Esdras capítulo 10. Maravilloso es el Señor. Su nombre sea glorificado. Mire lo que sucede en Esdras capítulo 10, dice la palabra. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero escucha bien lo que dice ahora. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Oh, gloria a Dios. Mis amados, lo que no logró Esdras con su esfuerzo, lo que no logró Babilonia con 70 años de cautiverio, lo hace el Espíritu Santo en un instante. Está orando Esdras y comienza a venir la gente llorando. Mi amado, es solamente el Espíritu de Dios cuando toca el corazón de una persona. Es el poder de la gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Solo Dios puede hacer eso. Vienen, hermanos, toda la multitud. Mientras Esdras está orando y clamando por la gracia de Dios. Y escucha las palabras que le dice este hombre. Le dice, sí, hemos pecado. Y no fue un pecado de un día. Se habían casado. Era un pecado en el cual habían entrado en pacto con el pecado.
y lo habían metido en su casa. Pero él dice, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Oh, yo quiero que esas palabras queden grabadas en tu mente y en tu corazón. Sí, el mundo está malo. Sí, el diablo es malo. Sí, hay corrientes que arrastran a nuestros jóvenes. Sí, nosotros somos débiles y caemos en pecado todo el tiempo. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza. No nos damos por vencidos. Aún hay esperanza, mi hermano. O habrá algo que tú hayas dado por perdido. Hay una persona que tú has dado por perdida. El Señor te dice hoy, aún hay esperanza. Porque no se trata del esfuerzo nuestro, sino la obra de Cristo en la cruz. Aún hay esperanza. En esa esperanza es que confiamos. El mismo pueblo levanta a Esdras y aprende Esdras la lección del poder de la gracia de Dios. Hermanos, todo el pueblo se arrepiente. Todo el pueblo decide que el que se había casado con mujeres paganas se iba a divorciar. Aún si tenían hijos. Iban a mandar a sus hijos y a sus esposas, las iban a sacar de sus casas. Y usted dice, pero eso está malo. El pecado tiene consecuencias y duelen. Parecía una situación que no tenía arreglo. ¿Habrá alguna situación que para Dios no tiene arreglo? Aún hay esperanza, te dice hoy el Señor. Lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. El único que puede cambiar el corazón del ser humano se llama el Espíritu Santo de Dios. Quiero que leas conmigo lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, verso 12. Y con esto vamos a concluir. 1 de Timoteo 1, verso 12. Allí el apóstol habla una de las muchas veces que habla acerca del poder de la gracia de Dios en su vida. También un hombre que tuvo que aprender tarde en su vida. Primero tuvo que tratar por su propio esfuerzo. Tuvo que fracasar. Muchas veces tenemos que fracasar para aprender. 1 de Timoteo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cómo es posible que la ignorancia lleve al ministerio, que la incredulidad lleve a un hombre a predicar el evangelio a millones de personas y a llenar el reino de los cielos de redimidos? ¿Cómo es posible? Solamente por el poder de la gracia de Dios. Y es lo que él nos dice en el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Sí, nuestro pecado ha sido horrendo, pero la gracia del Señor es más abundante. Aleluya. Sí, la situación parece no tener arreglo, pero la gracia de Dios es más abundante. El pueblo es infiel, pero la gracia de Dios es más abundante. Aleluya. Oh, le glorificamos por su gracia.
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aprendió la lección y proclama a través de su ministerio que hay una sola razón que él fue salvo. Hay una sola razón que él predicó el evangelio. Y esa razón no tuvo nada que ver con él, con su conocimiento ni su práctica de la ley. Eso simplemente le llevó a ser un blasfemo, perseguidor de la iglesia. Pero él dice, mas la gracia de Dios fue más abundante que mi pecado. La gracia de Dios fue más abundante que el poder del diablo en mi vida. Y me salvó y me usó. La gracia de Dios puede usarte a ti, puede salvar a tus hijos, puede salvar a tu familia. Confía en el poder de la gracia de Dios. Aleluya, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Te bendecimos en este día, Señor. Enséñanos esta lección. Algunos todavía no la hemos aprendido. Todavía estamos danzando alrededor de Baal. Todavía estamos como Esdras, esperando que el resultado de nuestro esfuerzo va a hacer que las personas cambien. Pero yo te ruego que hoy tú nos enseñes, Señor, que si hemos sido defraudados, si hemos gastado tu herencia, si hemos aprendido que la gente es infiel y que nosotros somos pecadores, si vemos una situación que parece no tener remedio, que tú nos reveles tu gracia, Señor, como la revelaste a Esdras. Que podamos convencernos que por tu gracia más abundante vendrá salvación. Que esperemos al sacrificio de la tarde, que es eficiente, eficaz, efectivo. Y veremos a muchos venir arrepentidos, dispuestos a cambiar, dispuestos a divorciarse del mundo, solamente por el poder de tu gracia, Señor. Enséñanos y convéncenos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a adorar su santo nombre, porque para siempre es su misericordia.